puntualidad. En el día de hoy vamos a tener nuestro último encuentro del componente práctico, en el que vamos a desarrollar la práctica 5, 6 y 7. Recuerden que esperamos que en el día de hoy, hacia las 12 del mediodía, hayan terminado ojalá el informe con las 7 prácticas para que la puedan subir al curso del componente práctico. Si no alcanzan hoy, tienen 3 días según la guía del componente práctico para poderlo subir. Al finalizar, nuevamente les explico cómo se realiza esta parte de subir el documento en este nuevo curso del componente práctico. Entonces, práctica 5 es mitosis y meiosis. Vamos a ver unos conceptos clave para entender estos dos tipos de reproducción celular. Entonces, cuando hablamos de ADN, estamos hablando de la molécula que contiene la información genética de un individuo. En esa información genética encontramos el genotipo, es decir, esa conformación de los genes, el fenotipo, es decir, esa información de cómo se va a visibilizar la información que tenían los genes en ese nuevo individuo. El ADN es una doble hélice que en su interior, o lo que hace plegar una hélice con la otra, es los nucleótidos, que conocemos por lo que hablábamos en la tarea 3, que se une timina con adenina y citosina con guanina. Eso es lo que encontramos aquí en la mitad, y eso es lo que también ayuda a generar esa información genética. Este ADN se empieza a empaquetar, es decir, como a concentrar para formar, ¿qué? Los cromosomas, que son los que conocemos normalmente como una X. Realmente no es una X, es como una especie de V, tiene la mitad de la información acá. Generalmente cuando ocurre la mitosis y meiosis que duplica su información, es que ahí sí la podemos ver como una X. Lo que me une esta información del ADN que tenía inicialmente la célula cuando se duplica es un centrómero, que es lo que encontramos en toda la mitad. Recordemos que las células tienen, digamos, su función especializada, pero la podemos clasificar en dos grandes grupos dependiendo de qué tipo de reproducción celular realice. Entonces, tenemos células somáticas y células sexuales. Las células somáticas son todas aquellas que realizan su reproducción por mitosis. Son células que contienen 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en una sola célula. Aquí tenemos células, por ejemplo, óseas, nerviosas, adiposas, células del cartílago, secretoras, musculares, epiteliales, sanguíneas. Todas ellas tienen su función especializada, pero en su ADN todas tienen la información completica de ese individuo del que hacen parte. Nuevamente les recuerdo, 23 pares de cromosomas, o podemos decir que son 46 en total. Las células sexuales, siendo del mismo individuo, son aquellas que se reproducen por meiosis. ¿Por qué? Porque ellas no tienen toda la información de este individuo, sino solamente la mitad de la información genética. Aquí no hablamos que las células sexuales tienen 23 pares de cromosomas, sino solamente individuos, 23 cromosomas, la mitad de la información de las que tienen ellas. ¿Por qué? Porque recordemos que la función de esa célula sexual, ya sea un óvulo o sea un óvulo o un espermatozoide, es que cuando se unan formando un cigoto, recuerden que la unión de óvulo y espermatozoide, esa nueva célula se llama cigoto. Al formar ese cigoto, pues el espermatozoide va a dar 23 cromosomas, el óvulo va a dar otros 23 cromosomas, y al unirse, pues esa nueva célula va a tener lo que tiene una célula normal de un individuo. Para el caso de nosotros, la especie humana, 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas en total. Por eso ellos deben tener la mitad de la información genética. De esta manera, entonces, recordemos, células somáticas hacen mitosis, células sexuales hacen meiosis. Por esa diferencia en la cantidad de cromosomas que van a tener esas células hijas que salgan como resultado
de este proceso de reproducción. Les decía que aquí hablamos para la especie humana, porque recordemos que cada especie tenemos un número diferente de cromosomas. Entonces, por ejemplo, los caballos tienen un mayor número de cromosomas, las bacterias solamente tienen uno. Entonces, depende de la especie que sepamos la cantidad de cromosomas que tienen. Pero en la base es que aquellas que hagan mitosis, pues tienen toda la información genética, y aquellos que hagan meiosis tienen solamente la mitad de la información. Ya teniendo en cuenta esta base, vamos a empezar a hablar de esos tipos de reproducción. Entonces, todas las células van a tener unas diferentes etapas en su vida, en las cuales pues deben hacer ese crecimiento, deben realizar la actividad o función para la cual fueron creadas, ya sea una célula sexual o ya sea una célula del músculo, de los huesos, de la piel. Cada uno debe llevar a cabo esa función. Pero va a llegar un momento en que debe iniciar ese proceso para poderse reproducir. Ese momento lo conocemos ya como ciclo celular, pero reproducción celular. Es donde se va a iniciar ese proceso de replicación del ADN, de su división, del crecimiento de la célula para que finalmente se divida en dos. De esta manera, pues tendríamos que las células eucariotas, recordemos que las eucariotas son animal, vegetal, hongos, protistas, que son todas aquellas que tenemos un núcleo definido donde almacenamos ese ADN, vamos a tener dos fases en la parte de la reproducción celular. Dos grandes fases. Podríamos decir que la más grande es la interfase, que tiene que ver con estas fases que estamos viendo acá. Todo lo que están viendo como en rojo sería lo que conocemos como interfase. Y esta parte pequeña, que aquí se ve como mitosis, es lo que conocemos como una división celular. Para este caso es la mitosis. Para el caso de las células sexuales sería la meiosis. Entonces, ¿cómo se daría ese ciclo de reproducción celular? Como les decía, primero la más grande es la interfase. Entonces, esta célula que tenemos aquí estaría haciendo su función para la cual fue creada. Pero ya cuando ingresa a ese punto de reproducción celular, va a iniciar un proceso conocido como fase G1. ¿Qué ocurre con la célula? Pues como pueden darse cuenta, el tamaño varía. Lo que ocurre es que aquí empieza un crecimiento general. ¿Qué empieza a crecer? Pues empieza a crecer la membrana. Si es una célula, por ejemplo, de un vegetal, su pared también debe crecer. Debe empezar el proceso de crecer también el número de ribosomas, mitocondrias, bueno, todos los organelos. Eso es lo que ocurre en esta fase G1. Luego pasamos a una fase S, que es conocida porque en este caso lo que va a empezar a crecer, en este caso a duplicarse, es el ADN. La palabra que se utiliza para esa duplicación es síntesis. Recuerden que cuando hablemos de síntesis en biología estamos hablando de producción. Lo que va a ocurrir es una reproducción, en este caso de ADN. ¿Qué se está replicando? Pues los cromosomas, lo que hablábamos hace un momento, que realmente no son X, sino que están en forma de V, y cuando ocurre ese proceso de replicación, se unen o se duplican a otro, y en la mitad tenemos el centriolo. Ocurrida ya esta duplicación del ADN, pasamos nuevamente a otra fase de crecimiento conocida como G2, y finalmente ya la célula está preparada para poder hacer la división, y es cuando ingresa a la mitosis o a la meiosis, dependiendo del tipo de célula que tenga. De aquí, al final, si es el caso de mitosis, saldrán dos células hijas iguales a la célula que inició el proceso. Bueno, entonces ya entendiendo cómo es ese ciclo de reproducción celular, vamos a ver mitosis y meiosis. Entonces, esta primera parte es igualita para todas las células. Lo que me cambia acá es si es mitosis o meiosis, que ya vimos que también depende del tipo de célula, cuál va a ser mitosis y cuál va a ser meiosis. Entonces, en la mitosis, esta es la interfaz, lo que acabamos de ver, todos esos pasos de la fase G1, S y G2 ya ocurrieron acá. ¿Qué le ha ocurrido a la célula? Creció en su membrana, en su pared,
se duplicó la información genética, es decir, el número de cromosomas, y adicional a eso, por esa duplicación, ha desaparecido la membrana nuclear. Entonces, esa es la, digamos que la principal característica de interfase. Digamos que el núcleo prácticamente ha desaparecido porque no hay una membrana y la información genética se encuentra en lo que antes era ese núcleo, para desde ahí empezar a hacer ya la fase de la mitosis. En este caso, recordemos que la célula inicial tenía 23 pares de cromosomas, en total 46. Inicialmente esa era su característica de la célula madre. Pero recordemos que en la interfase lo que ocurrió es que se duplicó esta información genética. Para el caso de los seres humanos, ya en la interfase ya no vamos a tener esos 46 cromosomas, sino que en este caso se han duplicado. Es decir, que esta nueva célula, bueno, nueva no, esta célula madre, en el proceso de interfase, ahora tiene 92 cromosomas. Ocurrido esto, entonces pasa a la profase. ¿Qué ocurre en la profase? Este ADN que estaba aquí regadito se empieza a empaquetar en esos cromosomas y aparece este uso acromático para poder alinear en algún momento esos cromosomas, pero por ahora, ¿qué característica vamos a encontrar? El ADN en la mitad y empezamos a ver el uso acromático. Metafase. En la metafase ya está el uso acromático alineando a los cromosomas. Vean la diferencia. En profase no los teníamos alineados, se ve más claro es el uso cromático, pero en la metafase sí están alineados. Ya están en toda la mitad esos cromosomas. Dependiendo de cómo esté la célula, la podemos ver, como en este caso, de forma vertical, o vamos a ver unos puntos muy concentrados en todo el centro del núcleo, pero bien alineados, ya sea de forma horizontal o de forma vertical. Pero esa es la principal característica de la metafase. Ocurrido eso, pues vamos a ir a la anafase, que es esta que tenemos acá. En la anafase, ya lo que se está haciendo es que va a llevar la mitad de la información, es decir, esos cromosomas que va a tener esa nueva célula, hacia los polos. Aquí teníamos 92 cromosomas, 92, 92. En este punto, en este lado de la célula, nuevamente hay 46 cromosomas y a este lado nuevamente hay 46 cromosomas. ¿Qué están haciendo con esos 46 cromosomas? El uso acromático lo está llevando hacia cada extremo, hacia cada polo de la célula. ¿Cómo lo vamos a ver en una célula? Pues ya no se ven concentradas en la mitad, sino que vamos a ver cómo estas líneas, como si más o menos estuviera desgarrando la célula, pero no se está desgarrando. Lo que está ocurriendo es que vemos más fuertemente este uso cromático y están llevando el ADN a los polos, característica de la anafase. Finalmente, en la telofase, ¿qué ocurre? Pues como ya está la información genética en cada extremo, pues nuevamente vuelve a aparecer la membrana nuclear cubriéndome esta nueva formación de ADN. Crece nuevamente la membrana nuclear, ocurre una invaginación, es decir, que se empieza a dividir en la mitad, para que al final del proceso de mitosis, tengamos como resultados dos células hijas, cada una con la información de las células de cada especie. En este caso, para los seres humanos, tenemos que las células que salen de este proceso poseen 23 pares de cromosomas, es decir, al final 46. Pero recuerden que es para los seres humanos, cambia para cada especie. Es decir, tienen la misma información genética que tenía esa célula madre inicial. Entonces, cuando hablamos de mitosis, ¿cómo salen esos cromosomas? Pues poseen los mismos que contiene un individuo en la mayoría de sus células. Para el caso de los seres humanos, 23 pares de cromosomas o 46 en total. Si se dan cuenta, es la misma información, tanto en la célula madre como en las células hijas, porque de aquí salen solamente dos células al final del proceso. ¿Clara esta parte? Listo, muchas gracias. Ahora vamos a ver la meiosis. Recuerden que la meiosis ocurre en las células sexuales, óvulos y espermatozoides. En este caso, la célula inicial, esa célula madre, posee la misma información genética
que tenían las células iniciales o somáticas. Para el caso de los seres humanos, inicia con 23 pares de cromosomas y 46 cromosomas en total. Vamos a ver qué ocurre cuando termine todo este proceso de meiosis. Pero recordemos que la meiosis es para óvulos y espermatozoides. Tiene las fases muy similares a lo que veíamos en la mitosis, solamente que hay un doble proceso. Por eso ven profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2. Digamos que tiene cierto parecido. Ya vamos a ver en qué cambia y por qué hay una doble fase. Entonces, esta célula que está acá en profase es porque ya ocurrió la interfase, que es lo que hablábamos hace un momento, que en la interfase ocurre la fase G1 de crecimiento, la S de duplicación de la información genética, G2 de terminación de ese crecimiento, y ahí inicia la profase 1. Aquí, ¿qué ocurrió? Nuevamente ha desaparecido la membrana nuclear, por eso esto que vemos como de color gris, morado, es lo que antes era el núcleo, ha desaparecido. ¿Qué ha ocurrido entonces? Recuerden que les decía que los cromosomas son Vs, pero cuando se duplican es que forman esto que conocemos como una X. Aquí lo vemos más representado. Pueden, por ejemplo, pensar que la línea roja era ese cromosoma inicial y el azul es esa duplicación. Recuerden que la mitad de eso que vemos acá es el centriolo. Se duplicó la información genética y acá se ve representada qué era el ADN original y cuál fue el que se replicó. Esa es la profase 1, desapareció el núcleo y empieza a aparecer el uso cromático. Profase 2. ¿Qué ocurre en ella? Perdón, en la metafase 1. En la metafase ya el uso cromático ha hecho que estos cromosomas se alineen en toda la mitad. Como pueden darse cuenta, aquí está de forma horizontal. En la imagen anterior se las puse vertical. Es para que, dependiendo de donde lo haya realizado la célula, digamos que la principal diferencia de esta fase con respecto a las otras es que vamos a ver el ADN o más concentrado algo en el núcleo, en el centro, ya sea horizontal o vertical, pero lo vamos a ver de esa manera. Luego inicia una anafase 1, donde esa información genética va a ser arrastrada hacia los polos. Digamos, si ustedes recuerdan, decía que la célula inicial tenía la misma información que el individuo. En la profase 1, como ya se duplicó la información, aquí tenemos nuevamente 92 cromosomas, porque está la información original, digamos que es la azul, y la roja lo duplicado, siendo 46 más otros 46, ahora tenemos 92. Cada cromosoma duplicado, ahora lo que tenemos es esa información de 92. Un cromosoma se duplicó, así que cada uno, en este caso, va a tener 92 cromosomas. En la anafase 1, entonces íbamos en que esa información que había sido alineada ahora va a ir a los extremos. ¿Por qué puse el 92? Para que recordemos que ahora lo que se van a ir a los extremos son 46 cromosomas hacia cada lado. ¿Por qué he hecho tanto énfasis en los colores? Si ustedes se están fijando, les decía que una cadena azul era la original y la roja era lo duplicado. Fíjense, por favor, en cómo se están yendo los cromosomas hacia los extremos. No se ve completamente azul, no se ve completamente roja, sino toma una parte del uno y del otro. Ya les explico al finalizar por qué se están dando esos cambios de colores, pero para que por favor lo tengan ahí en cuenta qué es lo que está pasando. Ahí va la anafase 1. Telofase 1 es muy parecido a lo que hablábamos en mitosis. ¿Qué es? Pues ya nuevamente se está empaquetando la información de cada célula, que son 46 y 46 cromosomas. En este caso, se empieza a crear lo que antes era el núcleo, pero todavía no se crea, pues porque todavía la mitosis requiere otros procesos de división. Pero importante en este caso es que nuevamente se duplica la membrana nuclear, hay una invaginación y hay una primera división de la célula inicial. Ya aquí ya tenemos dos células que en este caso nuevamente continúan con ese proceso de duplicación. Inicia entonces en este caso la profase 2. En la profase 2, al no haber una interfase, no hay una duplicación del ADN.
siguen ahora cada una de estas células con 46 cromosomas. No hay una duplicación. La profase entonces es que nuevamente va a surgir el uso cromático. En la metafase 2, ese uso cromático va a empaquetarme los cromosomas y alineármelos en todo el centro. Ven, aquí está vertical y aquí la horizontal. Pero digamos que esa es la principal característica de la metafase. Nos llevan alineados en el centro. Anafase 2, esto que estaba empaquetado como una forma de X, recuerden que son Vs, va a ser arrastrado hacia cada polo de la célula para llevar la mitad de la información. Hasta acá continuamos con 46 cromosomas. En la anafase, cuando se lleve la mitad de la información genética hacia cada polo, hacia cada extremo de la célula, ya no van a ser 46 cromosomas, sino que para cada extremo van a ir 23. En este caso, la mitad de la información genética para los seres humanos. Va la mitad a un extremo, va la mitad al otro. Está ocurriendo lo mismo con las dos células que han surgido de esta célula original. Cada una ya lleva la mitad de la información para cada extremo de la célula, 23 y 23. Telofase 2, ahora sí, se crea nuevamente el núcleo, empaquetándome estos cromosomas, se duplica completamente la membrana nuclear, hay una invaginación y al final de este proceso tenemos 4 células hijas, cada una con 23 cromosomas, con la mitad de la información de la que tenía esta célula madre original. Hace un momento les decía que tuvieran muy en cuenta porque no se veía completamente roja, completamente azul, aunque vean, hay algunas que sí se ven rojas y azules completamente. ¿Por qué les decía que hicieran tanto énfasis en esto? Porque aquí vamos a tener en cuenta lo que hablábamos en la tarea 3 y esto nos sirve para cuando estemos en la práctica 7. Si ustedes recuerdan cuando hablábamos de genética, les contábamos nosotros que los genes están simbolizados por 2 alelos. En este caso los voy a simbolizar para una característica con la letra A. Digamos que ese es el color de los ojos. Esos 2 alelos me van a dar la información que me dio papá y la información que me dio mamá. Es decir, lo que tienen cada una de estas células nuevas que tenemos en este lado. Como les digo, una información me la dio papá, otra información me la dio mamá. Las letras mayúsculas las conocemos como dominantes, las minúsculas como recesivas. Podemos tener en este caso entonces 2 letras mayúsculas, los vamos a llamar como homocigotos dominantes, o pueden ser 2 letras minúsculas, homocigotos recesivos, o pueden ser combinación de mayúscula y minúscula, heterocigotos. Pero ¿cómo ocurren estos cambios? Recuerden que la mitad me la dio mamá, la mitad me la dio papá. Esta mitad es lo que van a tener estos óvulos y espermatozoides que salieron al final de este proceso de la meiosis. Cuando ocurre esto, si esta es la información que tenía mi mamá y esta es la información que tenía mi papá, pues la mitad de la información se fue para, en el caso de mi mamá, por ejemplo, en un óvulo, para el otro óvulo. En el caso de mi papá, esta información se fue para un espermatozoide, para el otro. Es decir, la información del padre y de la madre ha sido dividida acá para que cuando se forme el cigoto con otro individuo, llámese hombre o mujer, forme un nuevo individuo. Pero ¿qué ocurre en este caso? No solo tenemos una característica, tenemos muchas. Entonces, digamos que la siguiente característica fuera con la B, digamos que fuera la altura. Con la C estemos hablando de si tenemos color de piel trigueño, color de piel moreno, bueno, dependiendo color de piel. Características diferentes. ¿Qué ocurre cuando se da este rompimiento o división de los cromosomas en el proceso de meiosis? Como se pueden dar cuenta, por ejemplo, en el caso de la característica que hemos denominado como A, no eran las 2 letras iguales, no eran homocigotos dominantes ni recesivos. ¿Por qué? En este caso era un heterocigoto. Cuando se hizo esta división, pues se fue una dominancia para un espermatozoide y una recesividad para el otro. Estamos hablando del mismo individuo, pero en sus células, como en sus genes, perdón, como había, por ejemplo, en este caso, una heterocigoto, pues eran diferentes, eran heterocigotos, pues la información de una dominancia se va a ir
hacia un espermatozoide y este otro hacia el otro, o un óvulo y al otro. ¿Qué ocurre acá? Entonces, puede que esta información se fue a un óvulo, a un espermatozoide, que cuando se unió a un óvulo, digamos que era este, pues nuevamente hay un heterocigoto. Se va a expresar el gen dominante en ese caso, pero se dio esa recesividad. Pero ¿qué ocurre si nuevamente, este recesivo que tenía acá, se une con un óvulo? Recuerden que estamos haciendo el ejemplo de un espermatozoide. Digamos que este se une a otro espermatozoide, a otro óvulo que tenía también una recesividad. Pues ya, ahora tenemos, es un homocigoto recesivo. Digamos que esos eran los mismos hijos para esa pareja, pero uno va a salir con esa característica dominante y el otro con la característica recesiva. Es aquí donde ese intercambio que se dio en los genes, básicamente en sus alelos, va a hacer que así yo tenga los mismos papás y mamá con mis hermanos, tengamos ciertas diferencias de unos con los otros. Que uno tenga el color de piel un poco más oscura, un poco más clara, que tenga el color de ojos claros que tenían los abuelos y que los otros tengan el color oscuro de los papás. Eso ocurre en este caso, porque en la meiosis se dio esa división. Por eso es que no se ve todo completamente rojo en algunos casos o todo completamente azul, pero hay algunos casos sí puede ocurrir que sea todo rojo o todo azul. Porque en la división puede que tengamos bastantes características que tiendan hacia la recesividad o hacia la dominancia y tengamos, por ejemplo, con nuestros hermanos características muy parecidas. Les cuento con mis hermanos, yo soy la mayor de 3 hermanos, si nos ven a los 3 somos muy parecidos. Digamos que cuando se hizo esa combinación seguramente los alelos tenían características similares. Obviamente no somos idénticos, hay algunas características que nos diferencian el uno del otro, pero sí somos muy parecidos. ¿Clara esta parte? Vale, muchas gracias. Vamos entonces a remitirnos a nuestro protocolo de la práctica para que veamos qué es lo que deben entregar ustedes en cuanto a la práctica número 5. Entonces, práctica 5, mitosis y meiosis, sigue exactamente el mismo formato de las anteriores. Aquí van a encontrar 3 videos que les hablan de mitosis y meiosis y aquí uno que es más específico con imágenes de lo que estamos trabajando. Para este caso, entonces, está planteada una imagen de células del ápice de la raíz de una cebolla. ¿Por qué con la raíz de una cebolla? Porque recuerden que la cebolla me permite fácilmente poder visualizar qué ocurre con sus células y sobre todo con su núcleo. Por eso en la primera práctica, perdón, en la segunda práctica hicimos un análisis de cómo se veía una cebolla y les mostraba que con Lugol se veía claramente dónde estaba el núcleo. Y es por eso que cuando hablamos de mitosis y meiosis, sobre todo de mitosis porque son células en este caso somáticas, me van a permitir poder visualizar qué está ocurriendo en su núcleo, que es donde realmente ocurren esos procesos de reproducción celular. ¿Qué deben hacer ustedes acá? Si ustedes se dan cuenta, tenemos 5 células que han sido señaladas y tienen un cuadrito en la mitad. Lo que deben hacer ustedes es, en ese cuadrito, escribir en cuál de las 5 fases que vimos se encuentra esa célula. ¿Cómo lo saben? Porfa, fíjense muy bien en el núcleo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese núcleo? Una célula normal que no está en fase de crecimiento. ¿Cómo vemos su núcleo? Véanlo acá. Esta es una célula normal. Vemos un núcleo muy bien formado, un morado fuerte. En ese caso, no está ni en la interfase, profase, anafase, metafase, en la teloquinesis. No está en ninguna de ellas. Mi consejo, revisen muy bien el núcleo. ¿Qué está pasando? Sí, lo que se ve es que está desapareciendo el núcleo, pero todavía se ve como concentrado el ADN, es la interfase. Si vemos como diferentes líneas regadas por varias partes, podemos llamarla como profase. Si vemos algo concentrado, muy bien alineado en el centro, ya sea horizontal o vertical, lo llamamos ya metafase. Anafase, recuerden que es como un rasgado.
y telofase es que hay dos núcleos dentro de la misma célula. Entonces, con esa información, revisen qué es lo que está ocurriendo ahí y coloquen el título de la fase en la que se encuentra cada célula. Pero obvio recuerden que no todas están en reproducción, solamente las que se han señalado. Finalmente, aquí deben contestar estas 5 preguntas y ya iríamos a la fase, perdón, a la sexta práctica. ¿Preguntas de esta práctica? Buenos días, profe. Sí, qué pena. Te escucho. Con respecto al cuestionario, es que estoy allí como confundido un poquito, porque el ítem A dice describir de manera concreta las etapas de la mitosis y meiosis, y el ítem B dice qué proceso se está desarrollando en las etapas observadas en las imágenes. ¿No es lo mismo? Pero recuerda que faltan algunas fases y debes reconocer si esto es mitosis o meiosis. ¿Qué está pasando ahí? Ah, ok, profe, gracias. Vale. Igual, tengan en cuenta la información de lo que les acabo de decir, qué tipo de tejido estamos viendo. Que recuerden que mitosis y meiosis se va a diferenciar es por el tipo de células que estamos hablando. Unas son sexuales y las otras son células somáticas. Entonces ahí ya les di la clave para que me digan cuál es mitosis o meiosis y cuál de esos procesos están ocurriendo acá. Pues que esa sería como la principal característica para diferenciarlas. Listo. Entonces nos vamos para la práctica número 6. Se llama fenómenos de transporte celular. Esos fenómenos de transporte celular se dan básicamente gracias a la membrana celular. Ella, por las características que les voy a contar en un momento, tiene la posibilidad de permeabilizar, es decir, de saber o diferenciar qué puede entrar o qué puede salir de la célula. Entonces, ¿qué características tiene? La membrana celular es una bicapa lipídica y esto aplica para todos los seres vivos, que contiene fosfolípidos. ¿Qué son los fosfolípidos en este caso? Esto que vemos de color azul, que tiene una parte, digamos que como una esfera, y unos cordoncitos. Si se dan cuenta, toda la membrana tiene esos fosfolípidos y tiene una doble capa. Esta es una y la de abajo es otra. Estos fosfolípidos son los que le van a dar esa permeabilidad. Al ser una doble capa de ellos, van a hacer que solamente algunas sustancias puedan atravesar. Sustancias que, ¿qué? Que tengan la característica. Profe, qué pena, se quedó pegada la diapositiva. Se quedó pegado el PDF del Listo, ya protocolo. revisamos. Gracias. Revisemos nuevamente a ver qué está pasando. ¿Me confirman si ahora sí? ¿Lo están viendo? Listo, gracias. Muchas gracias por avisarme. Entonces, les mostraba. La membrana nuclear es una bicapa lipídica. Es esto azul que estamos viendo acá. Esos son los fosfolípidos y les decía que es una doble capa. En la parte externa y en la parte interna tiene fosfolípidos. Tiene entonces una parte polar, que serían esas esferas que estamos viendo en los extremos, y una parte apolar, que serían estas líneas que les contaba hace un rato. En la mitad de ellos hay algunos carbohidratos, pero sobre todo lo que me va a dar esa permeabilidad son estos fosfolípidos y esa característica polar en los extremos y apolar en la mitad. Solo ciertas moléculas van a poder atravesar esta bicapa fácilmente. Muy pocas lo van a poder hacer. Entonces, eso es lo que le da la permeabilidad, que no todo lo haga y que la célula tenga, digamos que en cierta parte el permiso de poder decir que habilito o que no habilito que pueda ingresar al interior o que salga de la célula. ¿Qué más posee la membrana nuclear para permitir ese transporte de sustancias? Las proteínas. Como pueden darse cuenta en la imagen, las membranas nucleares pueden tener dos tipos de proteínas en cuanto a tamaño. Hay algunas que solamente se van a encontrar en un extremo de la membrana y otras que, como en este caso, ocupan los dos extremos. Para el transporte celular, que es lo que nos interesa en este momento, las que vamos a utilizar son esas proteínas que atraviesan las dos capas de fosfolípidos. Ellas, gracias a un gasto de energía que tiene que hacer la célula, va a permitir que esta proteína, que sería como esta, que es, digamos, que está condensada, permita que se abra
un poro, es decir, como un túnel en toda su mitad, y que a través de ella se dé el ingreso o la salida de ciertas sustancias. Para el transporte celular nos interesa este tipo de proteínas. ¿Qué más posee la membrana celular? Carbohidratos en los extremos externos de la célula, en este caso de la membrana nuclear, que le permiten tener comunicación con el entorno. ¿Qué comunicación pueden tener? Pueden saber cuando hay alimentos, cuando hay una concentración mayor o menor de ciertas sustancias en la salida, es decir, en la parte externa de la célula con respecto al interior. Lo que le va a dar reconocimiento es, por ejemplo, para que ocurra la ósmosis, son esos carbohidratos. Ellos son los que le van a dar la información a la célula de lo que está ocurriendo y cómo se debe dar ese transporte de sustancias, gracias a esos carbohidratos. Entonces, el transporte a través de membrana se diferencia en dos grandes grupos: transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo es aquel que no requiere un gasto de energía, porque la célula, gracias a las características que tiene, a la información que le va a dar esos carbohidratos, va a poder hacer el paso de una sustancia de un lado al otro gracias a la diferencia del gradiente de concentración, es decir, a la cantidad de solutos que haya en un extremo con respecto al otro. Ya les explico un ejemplo mayor de él. Y el transporte activo sí requiere un gasto de energía. Y esto ocurre es cuando la diferencia del gradiente de concentración no permite que fácilmente se pase una sustancia de un extremo al otro, cuando el tamaño de la sustancia es mayor y no puede pasar por las membranas y requiere que se abran estos poros en las proteínas. Entonces, ahí hay un gasto de energía. Entonces, digamos que, como decía, hay dos grandes grupos para el transporte a través de membrana. Uno pasivo, que no requiere gasto de energía, por ejemplo, la difusión facilitada, y ahí dentro de él la ósmosis, y está el transporte activo, donde sí hay un gasto de energía. Entonces, empecemos con el primero, que es el transporte pasivo. Entonces, para el transporte, lo primero que tienen que tener en cuenta es que debe haber un gradiente de concentración. Ese gradiente de concentración, para que ocurra la ósmosis, bueno, gradiente de concentración, ¿qué es? Es la cantidad de solutos, de sustancias, que se encuentren o que requieran atravesar un extremo al otro de la célula. Para el caso de la ósmosis o la difusión facilitadas, el gradiente de concentración debe ser mayor desde el extremo que requiere que la sustancia atraviese con respecto hacia el otro lado. De donde va a pasar la célula, de donde va a pasar la sustancia a través de la membrana de la célula debe ser mayor hacia donde se debe dirigir. ¿Cómo así, profe? Ejemplo. Si quiero atravesar esta molécula que les estoy mostrando en amarillo, que se encuentra en el lugar donde hay mayor concentración, en este caso es la parte externa, con respecto al interior, se encuentra en menor cantidad de solutos. Lo que va a ocurrir en ese caso, como va a pasar de donde hay mayor concentración hacia una menor concentración, en ese caso lo que ocurre es un transporte pasivo. ¿Por qué? Al tener esa diferencia de concentraciones, iba a ocurrir el traspaso de donde hay mayor concentración a donde hay una menor concentración, la célula no va a tener un gasto de energía. ¿Por qué? Porque esa diferencia de solutos, pero ojo que también depende del tipo de molécula, no todo lo va a poder hacer dependiendo de sus características, de su tamaño. Si el tamaño y la característica de esa molécula me permite que pase de donde hay una mayor concentración a donde hay una menor concentración, se conoce como transporte pasivo, y eso es lo que ocurre en la ósmosis. Ahora, ¿qué pasa si vamos a hacer lo contrario? Va a pasar la molécula de donde hay una menor concentración hacia donde hay una mayor concentración. Como las concentraciones no me van a permitir que llegue un equilibrio, que la célula busque que haya la misma concentración en la parte externa como en la parte interna, sino todo lo contrario, de donde hay menos, va a pasar hacia donde hay más, la célula requiere un gasto de energía.
Ejemplo, si yo quiero atravesar este soluto que está en el lado donde hay una menor concentración, ahí sí requiere que ese paso haya un gasto de energía. ¿Por qué? Como les digo, lo que busca la célula en el transporte pasivo es que haya la misma concentración en la parte externa con respecto a la parte interna. Entonces, para ella es lógico que pase de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Por eso, dependiendo del soluto, de esa característica que tengan ellos, va a permitir el paso. Pero en este caso, que es al revés, que no va a llegar al equilibrio, sino que de donde hay menos, va a seguir cada vez disminuyendo la cantidad para dirigirse hacia donde hay más. Ahí sí hay un gasto de energía y se conoce ya como transporte activo. Entonces, teniendo en cuenta esas diferencias, vamos a explicar un poco más claro ese proceso de ósmosis de transporte pasivo. En esta imagen, entonces, lo que encontramos es una característica, un ejemplo de lo que ocurriría en un laboratorio. Aquí, ¿qué tendríamos? Solutos que son representadas por estas esferas rojas y el agua serían las esferas azules. La membrana está representada por esta línea rosada. Entonces, en la ósmosis lo que intenta hacer la célula es que haya un paso a través de la membrana para que pueda atravesar básicamente el agua y junto a ellos pues también algunos solutos para que al final haya un equilibrio entre las concentraciones de la parte interna de la célula con respecto a la parte externa. Lo que busca es eso, que haya un equilibrio. Como decía hace un momento, si las características del soluto que se encuentra en esa solución permiten fácilmente atravesarlo y además hay una diferencia en la parte externa con respecto a la parte interna, se va a dar la ósmosis. En este caso, si se dan cuenta, hay una mayor cantidad de agua, que son esas moléculas azules, en la parte interna con respecto a la parte externa, y al mismo tiempo en la parte externa hay más solutos, que es lo que son rosados, con respecto a la parte interna. En este caso, hay diferencias en el exterior con respecto al interior. Cuando ocurre eso, va a ocurrir la ósmosis. ¿Qué busca la célula? A que haya un intercambio de aguas, de solutos, hasta que a los dos extremos, tanto la parte externa como la parte interna, haya la misma concentración de agua y la misma concentración de solutos. Eso es lo que busca la ósmosis, llegar a ese equilibrio. Pero importante, llegar a ese equilibrio no significa que siempre es beneficioso para la célula. Lo único que está haciendo es que no haya esa diferencia entre el uno y el otro. Pero en ocasiones, cuando esa concentración externa es muy alta o muy baja con respecto al ideal de concentración para mantener un equilibrio en la célula, en su interior, que no se dañe, cuando es muy alto o muy bajito, sí la vamos a ver afectada. Se puede llegar a dañar la célula por este intercambio. Entonces, por eso es tan importante que sepamos qué tipo de concentraciones se les están dando a las células y en un momento hacemos más claro esos ejemplos dependiendo de sus carreras. Entonces, esa solución ideal, esa concentración ideal para que la célula se mantenga en un equilibrio y que su forma, sus características se mantengan estables, esa concentración se conoce como una solución isotónica o isotónico, que para este caso es una concentración al 0.9% de solución salina o 0.09% de azúcar. Ejemplo, si ustedes alguna vez han estado enfermos, alguna familiar ha estado hospitalizado y han tenido que aplicarle suero fisiológico, si ustedes han sido curiosos, en la etiqueta dice que eso que están agregando es una solución salina al 0.9%. ¿Por qué esa solución es así? Porque es el ideal, es una solución isotónica que contiene la concentración de agua y de sal ideal para mantener las células hidratadas, que tengan su forma y características protegidas, estables, que no se dañen. Esa es la solución isotónica, que la célula se mantenga estable. Por lo tanto, como es esa solución ideal, que esperamos que tanto el interior como el exterior tenga la misma concentración, realmente no es que haya un flujo muy alto de agua, realmente es casi neutro,
porque lo que estamos tratando de dar es una protección a esa célula, que no se nos vaya a dañar. En el caso les contaba de la hospitalización, lo que están tratando es de hidratar la célula, darle un poquito de agua, porque seguramente en el interior estaba perdiendo agua, entonces le está dando agua y que llegue al equilibrio, que llegue a la misma concentración de sales que tenía la célula en su interior, que lo único que haya pasado ahí es agua, pero que llegue a su estado ideal, 0.9%. Mantiene su forma y sus características de cada célula. Ahora, ¿qué ocurre si eso que se le adicionó a la célula no es esa solución isotónica? Sino que, por ejemplo, en el exterior hemos dado una solución que tiene una mayor concentración de solutos. Se llamaría una solución hipertónica. Recuerden que lo que estamos hablando es de todo lo que le demos a la célula. En este caso es todo lo que le estamos dando en la parte externa. En este caso, una solución hipertónica es cuando en el exterior hay una mayor cantidad de partículas. Entonces, esto que vemos rosado serían los solutos y lo que veamos alrededor sería agua. En el caso del interior lo representé con color azul, en el caso del exterior lo representé con un color rosado. Pero se dan cuenta, en el exterior lo que estamos dando es una solución que tiene una mayor cantidad de solutos, está más concentrado los solutos con respecto al interior. ¿Qué ocurre con el agua? Hay una menor cantidad de agua en el exterior con respecto al interior. Les contaba hace un momento que en la ósmosis lo que va a intentar es hacer que lleguen a un equilibrio en ambos extremos. Entonces, en este caso, van a pasar los solutos al interior de la célula, pero la célula tiene mayor cantidad de agua. Así que la célula va a donar agua hacia el exterior, va a perder agua para que llegue a un equilibrio y tanto la parte interna como la parte externa tengan la misma concentración. Pero ojo, al ser hipertónico va a ser una concentración mayor a esto. Puede ser al 1.0%, que realmente no afectaría mucho a la célula porque es casi lo ideal, pero hipertónica pueden tener concentraciones de un 10%, 4%, 5%, todo lo que sea mayor al 0.9% ya es una solución hipertónica. Pero, por ejemplo, les decía, va a llegar a un equilibrio de concentraciones, pero si afuera había un 10% y en el interior un 0.9%, el equilibrio que será que tanto adentro como fuera hay un 5% de concentración, ejemplo de sal. Si el equilibrio fue un 5% tanto adentro como afuera, pero el ideal para que la célula no se dañe es el 0.9%, pues obviamente se va a ver afectada la célula de otra forma. Uno, porque perdió agua, y dos, porque esa gran concentración de sales en su interior va a verla afectada. Entonces, hipertónico, el agua sale de la célula porque en el exterior hay una gran concentración de solutos. Hipotónico, en la parte exterior, la solución que se encuentra tiene una menor cantidad de solutos, una menor concentración de solutos con respecto a ese ideal. Si el ideal es 0.9%, aquí hablamos de todo lo que sea menor. Menor desde 0.8% hasta 0.01%, 0.005%, todo eso ya es hipertónico. Todo lo que sea menor al 0.8%. ¿Qué ocurre en este caso? Entonces observemos la imagen. En la parte exterior hay más agua, que son los espacios que tenemos aquí, y una menor de solutos con respecto al interior. En el interior hay una mayor cantidad de solutos y menos cantidad de agua, comparando el interior con el exterior. Deben buscar el equilibrio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En este caso, lo que va a ocurrir es que ingresa agua a la célula, porque es lo que más tenía el exterior, pero de la célula van a donar solutos para llegar a ese equilibrio de concentraciones. Pero recuerden, ese equilibrio puede llegar a afectar a la célula porque no va a tener ese ideal tanto adentro como afuera. En este caso, se va a llenar de agua. Importantísimo en la ósmosis, piensen mucho, mucho, mucho en cómo se va a mover el agua de un extremo al otro dependiendo de la solución que se esté dando. Porque pues ella es la que más me va a reflejar los cambios que va a tener la célula en su interior. En el caso de la solución isotónica es estable, porque es la concentración ideal para que la célula se mantenga con su forma y características definidas. En la solución hipertónica, donde está más concentrada en el exterior, la célula le va a dar agua al exterior. En la solución hipotónica, a la célula le va a ingresar agua. Ahora vamos a ver entonces visualmente qué es lo que va a ocurrir cuando están expuestas las células a cualquiera de estas tres concentraciones.
Entonces, isotónico. Les decía que era el estado ideal, ese 0.9%. Entonces tenemos aquí una célula de la sangre, un eritrocito, y el de acá una célula vegetal. Les contaba en la primera sesión que los glóbulos rojos o eritrocitos en una forma circular, pero digamos que es casi cilíndrica porque en la mitad tenemos una hendidura, como un huequito. ¿Y cómo se ve reflejado eso en una imagen? Porque se ve o un poquito más oscuro el centro, o más claro, como blanco, como translúcido. Pero se ve esta forma que les estoy mostrando, como, hagan de cuenta como una dona, pero obviamente no hay un hueco completamente en la mitad, porque todavía tenemos esa membrana, solamente que es una pequeña hendidura. Célula vegetal, era lo que veíamos en las imágenes de las sesiones anteriores. Claramente definida la pared, que yo siempre les contaba que se veía muy bien dónde iniciaba y dónde terminaba cada célula, gracias a la pared celular. Y les contaba en ese momento que veían que todo lo que estaba dentro era citoplasma y se veía cómo todo el citoplasma cubría la pared celular. No se veía diferencias entre el uno y el otro, se veía la continuidad. Esa es una célula estando en estado isotónico, en un estado ideal. Ahora, ¿qué ocurre cuando se le ha adicionado una concentración mayor en el exterior con respecto al interior? Recuerden que esa solución, al ser mayor, se llama hipertónica. Al tener más solutos y menos agua en el exterior, la célula se va a ver obligada a donarle agua. Al donar agua, se va a deshidratar. Vean cómo se ven estas células. Ya no se ven completamente cilíndricas, esa forma regular, redonda, sino es completamente irregular, porque han perdido agua. Entonces, las vamos a ver o un poquito más pequeñas, han disminuido su tamaño, o completamente irregular. No definimos muy bien qué tipo de célula es, porque obviamente está deshidratada. Con la célula vegetal, ¿qué cambios vamos a obtener? Seguimos viendo la pared celular, que es rígida y le da muchísima protección a la célula, pero en el interior, fíjense muy bien, ya el citoplasma no se ve que me cubre toda la célula, toda la pared no me la está recubriendo. Vemos espacios que me diferencian la pared celular del citoplasma. ¿Por qué ocurrió eso? Porque la vacuola, que es el organelo que almacena agua, ha perdido agua y era el organelo de mayor tamaño, y al perder agua, pues el citoplasma también ha disminuido su tamaño. Entonces, característica principal es que van a haber espacios entre la pared y el citoplasma. Finalmente, solución hipotónica. Recuerden que en el exterior, en este caso, una solución hipotónica es que tiene una concentración menor de solutos en el exterior con respecto al interior, pero al mismo tiempo tiene una mayor cantidad de agua. Cuando esa solución es hipotónica, ingresa agua a la célula. ¿Cómo me va a cambiar la célula con respecto a esa solución? Las células sanguíneas, esos eritrocitos, ya no se van a ver cilíndricos, sino como inflados, llenos de agua. Hagan de cuenta como un globo. Se ve esa forma ya más ovalada. ¿Qué pasa? En el caso de las células de los eritrocitos, al llenarse de agua, va a llegar en un momento que hagan de cuenta que es una bomba, un globo, que cuando uno lo conecta a una llave de agua, hay un momento en que, en el caso del globo, el látex no soporta más y estalla. En nuestro caso es una membrana celular. Esa membrana celular nos da protección, algo de rigidez, no mucha, que cuando ingresa mucha agua, la célula en su membrana va a estallar. Al estallar la membrana celular, la célula ha muerto, pues porque todo su contenido va a verse expuesto al exterior. Entonces es peligroso también llegar a este punto. Pero principal característica, al principio la vemos ya no cilíndrica, sino más bien ovalada, bien grandotota. ¿Qué pasa con la célula vegetal? La pared celular sigue siendo una protección muy, muy amplia que tienen ellas. Les va a dar protección a que sigan almacenando agua y que todavía no se rompa la célula gracias a la pared. En nuestro caso, si llegó al límite, la membrana se rompió y se murió la célula. En el caso de ellas, soportan todavía aún más. Por eso es que, por ejemplo, en estos días que llueve tanto, ellas pueden acumular agua y soportar ciertas concentraciones de exceso de agua, porque lo permite. Obviamente, llegarse a mucha inundación, a exceso de agua, pues se podrán ver afectadas.
pero les va a dar muchísimo soporte. Diferencias. Vean que ya no se ve completamente rectangular, sino que la vemos más bien como curvita, porque está llena de agua. La vemos más bien curva. Entonces son como las diferencias que vamos a ver entre el uno y el otro. Les voy a mostrar entonces la guía para que entendamos qué toca hacer en este caso. Entonces, práctica 6. Nuevamente tenemos aquí unos videos que ustedes pueden visualizar para entender un poco mejor, porque digamos que esta clase que ya grabamos menos hora y media, hora y 40, en estos videos están cada práctica explicada en 10, máximo 15 minutos. Entonces, si quieren revisarlas, pues pueden hacerlo, el material es muy claro para que lo puedan diferenciar. En el caso de la práctica número 6 hay 3 imágenes. Entonces, la idea es que ustedes, obviamente célula o un eritrocito o una célula vegetal, el ejemplo que les acabo de mostrar. Revisen muy bien qué está ocurriendo en las células y en la descripción que deben colocar ustedes. ¿Qué tipo de célula es? Entonces, es un tejido vegetal, es un tejido de células sanguíneas. Explicar qué concentración o qué tipo de concentración de solución están a la que está siendo expuesta estas células. Entonces, es una solución isotónica, una solución hipotónica o hipertónica, y definir por qué creen que están en cualquiera de esas 3 concentraciones. No, es que estoy viendo que en el interior de la célula vegetal hay espacios, por lo tanto, perdió agua, entonces creo que es una solución hipertónica. Todo lo contrario, es que yo veo que la célula se ve exactamente igual, que no hubo ningún cambio, se ve completamente rectangular, entonces escribo, es una solución isotónica y esas características que les acabo de decir. No hubo cambios, no perdió agua, no ganó agua, eso es lo que deben colocar acá. O veo que la veo más curva, entonces coloco acá, está expuesta a una solución hipotónica porque se observa que no se ve completamente rectangular, sino curva. Bueno, es lo que deben describir en las 3 imágenes. Recuerden, ahí hay células sanguíneas y vegetales, no hay de otras, son esas no más. Y finalmente, responder estas 2 preguntas: ¿qué diferencias hay entre transporte activo y pasivo? Y mecanismos de transporte activo a través de la membrana biológica, es lo que deben colocar en esta parte. Rápidamente, para ver esa última pregunta, les voy a mostrar esos tipos de transporte activo. A ver si ya cargó. Listo. En transporte activo les decía que hay un gasto de energía. La forma como almacenamos los seres vivos energía es en forma de ATP. El ATP es adenosín trifosfato, es decir, que hay 3 enlaces de fosfato, por eso están representados con este colorcito azul oscuro. Hay 3. Cuando donan energía es porque uno de esos enlaces que tienen fosfato se separa. Como se dan cuenta en este, ha perdido un fosfato, ya no es adenosín trifosfato, sino adenosín difosfato. Hay 2. Al final puede perder otro, donar otro y quedar solamente en forma de fosfato, la forma como donamos o gastamos energía a los seres vivos. Entonces, se da ese cambio, ese gasto de energía, porque requerimos que las proteínas formen un poro, un espacio para poder atravesar las sustancias de un espacio al otro. ¿Cómo puede pasar esto? Por una bomba de sodio y de potasio, donde hay intercambio de estas 2 sustancias, porque requerimos, por ejemplo, que se una una molécula a una sustancia y que pueda darse ese paso. O, por ejemplo, también ocurre cuando requerimos que la célula genere una enzima que sea especial para degradar esa gran molécula que hay afuera. Ejemplo, hemos consumido papa y esa papa, recordemos por clases anteriores, tiene almidón. Les contaba que el almidón era un polímero formado por glucosas. Bueno, no está quedando tan clara la glucosa, pero la idea está ahí presente. Les contaba que ese almidón era una cadena larga de glucosas unidas a otras cadenas. Entonces, es un polímero bastante grande. No es tan fácil que pase. Ejemplo, ven, aquí vean las glucosas chiquiticas. Si yo tengo estas cadenas que mínimo son 20 glucosas, obviamente no van a poder atravesar solitas la membrana.
¿Qué debe hacer la célula? Debe haber un gasto de energía para que atraviese una enzima, me rompa estos enlaces, me deje las glucosas solitas y ahí sí permitir que haya un paso de esas sustancias a través de la membrana. Entonces, lo que ustedes deben hacer en esa última pregunta de la práctica 6 es contestar sobre esto. ¿Qué otro tipo de transporte activo hay? Y rápidamente, en 2, 3 renglones, explicar cada uno de ellos. ¿Preguntas de la práctica 6? No, señora. Vale, muchas gracias. Finalmente nos vamos a la última práctica, que es la 7. Para mí es de las más sencillas de todas, porque en ella estamos aplicando prácticamente lo que vimos en la tarea 3 y lo que hablamos hace un momento de mitosis y meiosis. Son rasgos genéticos en el hombre. Nuevamente explico rápidamente esos términos generales que igual se vieron ahorita con mitosis y meiosis y que lo vimos en tarea 3. Cuando hablamos de genética hablamos de fenotipo, que son los aspectos físicos que tiene un ser vivo. Recuerden que ese fenotipo me va a decir las características de cómo se ve visualmente ese nuevo individuo. A los que han estado conmigo en los IPAs, les he contado que se relaciona de la F de físico con la F de fenotipo, para que no se les olvide. Estamos hablando del color de los ojos, del tamaño de ese individuo, si es alto, si es bajito, si tiene el cabello rubio, lo tiene oscuro. Eso es el fenotipo, aspectos físicos. Genotipo, pues me habla de esa forma como se unieron los genes. Cuando se formó ese cigoto, cuando se unió el espermatozoide con el óvulo y formó ese cigoto. Cuando se unió esa mitad de la información que tenía el espermatozoide con la mitad que tenía este óvulo, formamos nuevos genes. Un alelo lo dio el papá, otro alelo lo dio mamá. Esos son los genes. Los genes me lo da el genotipo. Les contaba hace un momento que están simbolizados por letras, esos alelos, que recuerden que son dos, que están simbolizados por letras. Cuando es una letra mayúscula, hablamos que es un alelo dominante, y una letra minúscula es un alelo recesivo. Recuerden que lo dominante no es lo más fuerte. En el caso de genética estamos hablando de características que son comunes para esa especie, dependiendo del lugar donde estén ubicados. Ahí, por ejemplo, empezamos a tener algo de las razas. ¿Por qué hablo de donde estén ubicados? Por ejemplo, si pensamos en el color de nuestro cabello en Latinoamérica, ¿qué es lo más dominante o lo más común? Que tengamos el cabello oscuro o que tengamos el cabello claro. Muy bien, Denise. Oscuro. Latinoamérica, nuestro gen común, esa característica común, es que tenemos el cabello oscuro. Esa sería la dominancia para nuestro cabello, para los latinoamericanos. Cabello oscuro. Pero si nos vamos a pensar, hacer la misma pregunta en Rusia, pues para ellos lo más común es el cabello claro. Entonces, dependiendo de cómo estemos ubicados, esas características que nos da el ambiente, pues van a haber unas características más comunes para ciertas poblaciones que es lo que vamos a denominar como dominante. No es lo más fuerte, es lo más común para esa población. Lo recesivo no es lo más débil, en este caso es lo que no es tan común para esa comunidad, esa población. Recordemos entonces que son dobles, siempre encontramos por dos letras. Cuando las dos letras son mayúsculas, lo conocemos como homo, iguales, cigoto, recuerden que es la unión de estas dos células. Entonces, que en el cigoto, para esta característica, las dos letras son las mismas. Al ser mayúsculas son homocigotos dominantes, cuando son minúsculas son homocigotos, pero recesivas. Cuando son no dominantes, se expresa físicamente la característica común, es decir, la dominante. Cuando son minúsculas, la característica que se va a expresar es la recesiva, la que no es tan común. Y cuando se une una dominancia con una recesividad, una mayúscula con una minúscula, lo conocemos como heterocigotos,
pero físicamente se expresa el gen dominante. Listo. Rápidamente vamos a ver una de esas leyes de Mendel para que entendamos, o recordemos, porque tuvimos que haberlo visto en la tarea 3, cómo es que se dan esas probabilidades para reconocer cómo serán los hijos cuando hay el cruce de información genética entre dos seres vivos. Entonces, en este caso, vamos a explicar rápidamente la primera ley de Mendel, que fue la ley de la uniformidad, donde él lo que hizo fue mezclar o cruzar semillas de plantas que siempre habían crecido o habían sido mezcladas con semillas de plantas que tenían la misma característica. Ejemplo, semillas de color amarillo se mezclaban con plantas de otras semillas de color amarillo, por lo tanto, pues sus hijos iban a seguir teniendo esa característica, color amarillo, no se habían mezclado con nada. Igual ocurría con las semillas de color verde, siempre habían sido mezcladas plantas de semillas verdes con plantas de semillas verdes, así que continuaban ese proceso. Cuando no hemos tenido ninguna cruce con otras características, en este caso se llamaban, o las llamamos como razas puras, porque siempre ha mantenido esa característica. Entonces Mendel lo que hizo fue cruzar plantas que venían de razas puras para asegurar en este caso que eran homocigotos dominantes mezclados con un homocigoto recesivo para ver qué pasaba, cómo salían esos hijos. Años después, Punnett logró hacer un cuadro donde podía hacer eso que había hecho Mendel, pero hacerlo más gráfico y con ello hacer unos cálculos matemáticos. Entonces, en los cuadros de Punnett, en este caso, estamos viendo solamente una característica, en este caso, el color de la semilla. Al tener una sola característica, hacemos un cuadro de 2 por 2, en donde en la primera fila vamos a ubicar los alelos de un padre y en la primera columna los alelos del otro. En este caso, he decidido que el homocigoto dominante lo voy a poner arriba y el homocigoto recesivo en la primera columna. Y lo que hacemos es un cruce de esta información para cada una de estas celdas. De esta manera, pues obtenemos que esos hijos van a ser, en este caso, heterocigotos. Ya sabemos que todos los hijos son heterocigotos, pero por favor, leo por el chat de qué color saldrían estos hijos. Porque los padres eran homocigotos, uno dominante y el otro recesivo, uno amarillo y el otro verde. Al ser heterocigotos, ¿de qué color van a salir? Muy bien, Lina. Son heterocigotos sin un alelo, uno dominante y otro recesivo, pero en este caso siempre se expresa el dominante, que es en este caso es el amarillo. Ley de la uniformidad es porque todos los hijos de esta mezcla, entre ellos todos, tienen el mismo genotipo, que es heterocigoto, y salen del mismo color. Su fenotipo es amarillo. Esa es la ley de la uniformidad. Entre ellos, entre los hijos, sale la misma característica. Se les pedía en ese caso que ustedes informaran cuál era el fenotipo y el genotipo. En este caso solo hay un genotipo, que es este, el heterocigoto. Entonces tenían que colocar ustedes para la tarea 3, escribir las letras y al mismo tiempo decir que eran heterocigotos. Y, bueno, escribir heterocigotos, no lo voy a escribir completo. Y la concentración o la probabilidad de que fueran heterocigotos, en este caso es que fueran 4 de 4 o el 100% iban a salir así. En cuanto al fenotipo, pues teníamos dos opciones, que fuera amarillo o que fuera verde, pero realmente, ya por el cuadro de Punnett, sabemos que son 100% amarillos, o podemos decir que 4 de 4 son amarillos. Eso como repaso. Les contaba hace un momento que el ambiente influye mucho en cómo se van a expresar esos genes. Entonces aquí ya les di el ejemplo con nosotros, que tenemos nuestro cabello diferente, aunque seamos la misma especie, seres humanos, diferenciamos de donde estemos ubicados. Aquí les traigo otra imagen para entender un poquito más esto. Entonces tenemos a nuestro querido oso de anteojos, que es endémico aquí de Colombia. Lamentablemente, como ustedes ya lo leyeron en su anexo de la tarea 4, que es el que estamos trabajando, está en peligro de extinción por su pelaje y porque estamos destruyendo los páramos y los bosques andinos, que es donde él vive. Está desapareciendo el ecosistema en el que él crece, por eso está en peligro de extinción. También lo cazan por su pelaje.
En este caso, aunque los dos son osos, nuestro oso de anteojos es de color oscuro porque en el ambiente esos bosques andinos, que son bosques nublados, son oscuros porque son árboles altos con varias hojas, pues hace que en la parte de abajo se vea oscuro. Él tiene este color para camuflarse y que no sea visto por su presa y de esa manera poderla atacar. Tiene la misma característica del oso polar, pero el oso polar vive en el polo, por lo tanto su ambiente no es oscuro, sino todo lo contrario, es de color blanco. Por eso su pelaje es de color blanco para, en este caso, camuflarse con él, y de igual la manera que con el oso de anteojos, camuflarse para que su presa no lo vea y la pueda atacar. Los dos, viendo ahorita la tarea 4, están viendo afectado su ecosistema. Uno, por caza, y porque estamos utilizando, por ejemplo, páramos y bosques para el pastoreo, para poner ahí vacas, para poner ahí también cultivos de papa para la minería. El oso, porque por el cambio climático de todo lo que está ocurriendo en el ambiente, en el ecosistema de él, estamos destruyendo, no porque estamos yendo hasta allá, sino al destruir estos ecosistemas estamos cambiando el clima y estamos viendo afectado a esta otra especie. Aquí hablando de la tarea 4, recuerden que, no sé si lo conocían, cuando una especie desaparece, ya que están todas amarraditas por cadenas alimenticias, cuando una desaparece, no solamente ella va a desaparecer. Por estudios que han hecho muy seriamente ecólogos y biólogos, se ha establecido que cuando una desaparece, otras 10 van a desaparecer, porque prácticamente una cadena alimenticia no va a perder miembros hasta que toda desaparece. Por eso es tan complicado esto que está ocurriendo con el cambio climático. Con lo que veíamos el jueves, es importantísimo que empecemos a ver nuestros hábitos de consumo y empecemos a cambiarlo. De cada uno de nosotros depende ese cambio y que esto nos siga ocurriendo. Cierro ya el paréntesis. Ahora yéndonos a la tarea de hoy, práctica número 7, lo que ustedes deben hacer es guiarse por unas características que van a encontrar en el protocolo. Por ejemplo, la primera de ellas, que por eso les traje aquí una foto un poco más grande, es si tienen o no la capacidad de enrollar la lengua. Hacerla así en forma de U. Para la tarea 7, entonces es necesario que tengan un espejo para que podamos reconocer bien esas características de cada uno de nosotros. Entonces me voy a la práctica del protocolo directamente. Entonces, práctica 7, van a encontrar entonces imágenes, en este caso no hay videos porque pues, si ustedes leen muy bien cada característica, van a entender qué es lo que deben hacer, qué características estamos evaluando. Entonces, les decía que la primera sí se puede enrollar la lengua en forma de U. Entonces, importante que tengan en cuenta para cada uno de estos pasos. Ver qué característica están evaluando. ¿Cuál es la forma dominante? En este caso me dice que enrollar la lengua es la forma dominante y la letra que van a utilizar. Para este caso es una U. Entonces, para enrollar la lengua se puede una U mayúscula. El no poderlo hacer, entonces me da una recesividad, esa incapacidad la puedo denominar con una U minúscula, hablando de esa dominancia y esa recesividad que hablamos hace un momento. La segunda característica que vamos a evaluar es sobre el lóbulo de la oreja, que es esta parte de nuestras orejas, y la característica que se evalúa es si está adherida o separada del resto de la cabeza. Y sí es importante que vayan a un espejo, separen un poquito el lóbulo de la oreja y revisen si está completamente pegada o hay un pequeño espacio que la diferencia como lóbulo del resto de la cabeza. En este caso, tener el lóbulo separado es la dominancia y para este ejercicio la denominamos con una L mayúscula. El no hacerlo, pues sería una recesividad y sería en este caso una L minúscula. Tercer paso es la capacidad de poder separar el dedo pulgar, recuerden que es el dedo gordo, y poderlo doblar en un ángulo de 90 grados. Normalmente eso se conoce como un pulgar en forma de escuadra, pues porque puede lograr hacer ese ángulo de 90 grados, pero no es todo el pulgar con respecto a la mano, no, es esta falange que tenemos acá, que se puede hacer esta división.
Entonces, el gen dominante la vamos a denominar en este caso con la letra P y digamos que la característica que es dominante es que no podemos hacer este ángulo de 90 grados, sino realmente la mayoría podemos, es 45. Recuerden que no es del dedo acá, sino solamente esta falange. La gran mayoría de lo que podemos hacer es que tenemos menos de 45 grados cuando hacemos este doblez. Hay personas, que serían en este caso la recesividad, que sí pueden hacer ese ángulo de 90 grados. Paso 4 tiene que ver con la línea del cabello con respecto a la frente. Entonces, la letra que vamos a utilizar es la V. Lo dominante, la V mayúscula, sería si la línea del cabello la tenemos continua. La recesividad es lo que conocemos como pico de viuda. El ejemplo más claro es como Mickey Mouse, que tiene como una puntica más cerquita hacia la nariz, un poquito más cerquita de la nariz, obviamente no es mucho, pero que se ve esa forma, que se conoce como pico de viuda. Vemos, la V es la letra dominante mayúscula, y en el caso 5 es que tengamos vellitos en la falange. Esa es la dominancia, la mayoría tenemos pelitos en la falange, y para el caso de este ejercicio se establece como símbolo la D mayúscula, para tener vellitos, D minúscula para no tenerlos. En el caso 6 estamos mirando la diferencia entre el dedo anular con respecto al índice. Aquí sí me varía entre hombre y mujer, cuál es el dominante y cuál es el recesivo, porque me cambia de un lado al otro. Entonces, aquí está la información. ¿Qué deben hacer en este caso? Contestar estas dos preguntas que aparecen acá y adicional a eso, llenar este cuadro. ¿Qué deben hacer? En el fenotipo, ustedes pueden colocar una X a la característica que ustedes poseen. Aquí está el de la lengua, aquí está el de los lóbulos, el del pulgar, el de la forma del cabello, el de los vellos. Entonces, si ustedes enrollan la lengua, pueden colocar una X o colocar la palabra completa, la frase completa. Enrollo la lengua, tengo los lóbulos separados, tengo un pulgar separado a 90 grados, mi línea del cabello es pico de viuda. Como ustedes prefieren, o una X o colocar la frase de qué característica poseen cada uno de ustedes. Sí, Ángela, no importa que los vellos sean pequeñitos, tenerlos ya te da esa dominancia. Entonces no importa que sean pequeñitos porque igual ahí están. Entonces, el fenotipo es colocar cuál de ustedes poseen. Y el genotipo, como es posible porque no podemos saber exactamente cómo son nuestros genes, si son completamente homocigotos dominantes o hay un heterocigoto por ahí, pues por eso lo decimos que es posible. Entonces, en el caso de enrollar la lengua, que por ejemplo es mi caso, yo puedo enrollar la lengua en forma de U, pues en mi caso yo coloco mi fenotipo, enrollo la lengua, y en el genotipo posible, pues para que se dé esa dominancia es porque en el genotipo debe haber o un homocigoto dominante o puede haber un heterocigoto. Si, ejemplo, en el caso mío fuera, ejemplo, una lengua no enrollada, ¿cómo creen que sería el genotipo? Sí, señores, sería U minúscula, sería un homocigoto recesivo. Caterina, en este caso no hay que hacer cruces, era más como para establecer o que recordaran de dónde venía esto, porque teníamos dos alelos, pero no hay que hacer el cruce. Solamente lo que deben hacer ustedes en este caso es colocar su fenotipo y cuál es el genotipo posible. Si ustedes están trabajando en grupos de 2 o de 3, en la columna de mi fenotipo deben dividir la columna en 2 o 3 dependiendo de los miembros de ese grupo. Y cada uno coloca en su fenotipo cuáles características posee. Y en el genotipo, pues ahí sí no hay que dividirlo, pues porque como es posible, pues así todos tengamos la lengua enrollada, pues podemos ser unos homocigotos dominantes o otros homocigotos recesivos. Resulta que todos tenemos la lengua para no enrollar, pues todos, en ese caso ahí sí todos son homocigotos recesivos. Así que únicamente dividimos la tablita de mi fenotipo. Eso sería ya práctica 7. ¿Preguntas de ella? Listo, Lina, gracias. Bueno, entonces recordando, muchachos, hoy es nuestra última práctica de laboratorio.
siendo 14 de noviembre, bueno, aquí no hay que diligenciar cuestionario, lo que ustedes deben hacer simplemente es consolidar los 7 informes de la práctica en un solo documento y subirlo a el enlace que dice componente práctico virtual, entrega de la actividad. Ya hacemos en un momento el ejercicio para revisar dónde se sube. Recuerden que no es en el curso de biología, es en el curso alterno que se llama 2011-01 Biología Componente Práctico. Ahí es donde van a subir su informe. Se sugiere, si ustedes revisan la guía, no el protocolo, la guía del laboratorio, dice que se pide que terminada la última sesión, ustedes tienen 3 días máximo para entregarla. Siendo 14 de noviembre, ustedes tienen hasta el 17 de noviembre para subir la actividad. Por eso les decía en cada práctica que no perdieran el tiempito, sino que aprovecharan que me tenían ahí en forma sincrónica para responder las preguntas, para ir haciendo sus informes. Si hoy no alcanzaron a hacerlo, no se preocupen, tienen hasta el martes para poder subir su documento. Aquí les muestro dónde está en la guía del componente práctico. Numeral 6 dice que finalmente el estudiante hará entrega individual de su único documento denominado informe de prácticas de laboratorio y su nombre, y deben consolidarlo en un solo documento y entregarlo 3 días después de finalizar su última práctica de laboratorio. Como decía, hoy es 14, su última fecha para subirlo es el 17. Ahora vamos a hacer el ejercicio de dónde encontrar esa información. Entonces, vamos al campus virtual, buscan el curso del componente práctico, no el de biología, sino el de arribita, que dice 2011-01 Biología Componente Práctico. En mi caso, están pegados los dos. Pero sé que hay muchos que, en este caso, tienen 2 espacios. Uno donde están todos sus cursos y otro casi al final, que se denomina entorno administrativo, donde encuentran este curso. Es ahí donde deben ingresar ustedes. Hacen clic ahí y ubican el foro, que es donde les he compartido las grabaciones. Igual ahorita creamos un grupo de WhatsApp donde también se las compartí. En la guía, que es donde está el protocolo, la guía y el formato de entrega. Y aquí, en este último enlace, es donde aparece componente práctico virtual, entrega de la actividad. Ahí van a hacer clic. Por favor, no se confundan. Aquí me dice que es domingo 29 de noviembre la entrega. No es domingo 29. Lo que ocurrió es que esta semana empiezan nuevos componentes prácticos. Así que esas personas van a estar terminando su componente práctico esta semana. El último grupo lo tiene el 26 de noviembre. Ese grupo es el único que puede subirlo hasta el 29 de noviembre. En el caso de ustedes, como les mostré en la guía de laboratorio, dice que tienen 3 días después, es decir, 17 de noviembre. Por aquí lo van a subir, muchachos. ¿Cuándo se suben notas y por dónde se van a subir? No se suben por acá por calificaciones, sino nosotros tenemos otro entorno que se llama el OIL, que por ahí vamos a subir las notas. Yo les espero entregar las notas máximo el 27, 28 de noviembre, se las estaré entregando por el grupo de WhatsApp, se las estaré subiendo por el correo interno, el correo institucional, para que ustedes las revisen. Si hay alguna pregunta, es necesario que por favor me escriban diciendo, profe, usted me calificó que no tenía la práctica 6, pero ahí se encontraba. Bueno, me escriben cuál es lo que está ocurriendo, cuál es la inconformidad y lo corregimos. ¿Por qué? El 29 de noviembre, como ya es el último grupo, ya los que estamos ahí en espera de que nos suban las notas, porque nosotros tenemos que subirlas prácticamente 28 o 29 las notas a este espacio. Cuando ya estén todas las notas subidas, ahí van a aparecer sus notas. ¿En dónde? Inicialmente les va a aparecer tal cual como empezamos el componente práctico, que debajo del curso de biología les decía, usted ya ha sido inscrito en el laboratorio práctico y tiene que asistir a estas sesiones, y les decía la fecha. Ya no les va a aparecer eso, sino les va a aparecer aquí abajito la nota del componente práctico. Y esos más o menos finales, principios de diciembre. Más o menos a mediados de diciembre, esperamos que ya esas notas se hayan trasladado del OIL, que es esa plataforma que les mostré hace un momento, hacia su curso de biología,
y ya se sume con el resto de las notas. Entonces, no se preocupen si el 28 o 29 de noviembre, cuando yo les entregue a ustedes sus notas, todavía no tengan todavía la nota en su componente, en su campus, porque como les digo, se demora el proceso. Hay que esperar que estén las notas de los 1.100 estudiantes de biología completicas, incluyendo los que esta semana empezaron su componente práctico, para que sí se trasladen y las puedan ver. Entonces, importantísimo que primero, cuando yo les envíe el correo, revisen y me digan si están correctas o no están correctas. Si no están correctas, pues ahí sí me escriben bien el correo diciendo qué es lo que está pasando. Y esperar después que se haga ese traslado. Entonces, las notas en su curso de biología deben aparecer mediados de diciembre. ¿Preguntas? Sí, muy bien, Lina, gracias por la aclaración. Sebastián, como te decía, el plazo no es hasta el 30, sino son 3 días después de la práctica, es hasta hoy. Como les digo, esa fecha que está establecida el 29 no es para ustedes, sino es para los grupos que están empezando esta semana su componente práctico. Ustedes deben hacerlo los próximos 3 días. Además, mi consejo, si ustedes se dejan hasta ahí, pues yo ya he calificado 1 y 2, ustedes en esa fecha también tuvieron que haber entregado su tarea número 4. Entonces, aprovechen que tienen los conocimientos frescos y háganlo hoy, de una vez, y si pueden, de una vez suban la información. Si no lo hicieron hoy, pues tienen máximo hasta el martes para hacerlo. Lina, si puedes subirlo en Word o en PDF, no importa. Cualquiera de las dos tú puedes subir. A veces cuando está muy pesado por tantas imágenes, es mejor subirlo en PDF. Listo. ¿Preguntas? Vamos a parar la grabación.